Buenas noches, ¿cómo están? Pido disculpas, llegué un poquito tarde. Veníamos de allá de la reunión de Cuyo, estábamos compartiendo con nuestro hermano Quito. Tuvimos el privilegio que nos visitara hoy, así que veníamos con Daniela en la motito y veníamos con frío, porque hoy a las 6 de la tarde fuimos y hace calor, y allá a las 7 tenemos la reunión, el cambio, y bueno, y aquí estamos. Es un privilegio para mí compartir con ustedes. ¿Se acuerdan la última vez que habíamos estado? Habíamos hablado del arrebatamiento de la iglesia, un tema escatológico, es la esperanza que tenemos nosotros los creyentes. ¿Qué es lo que esperamos? El rapto de la iglesia. ¿Sí? Nosotros no esperamos más nada que el rapto de la iglesia. Es el evento profético mundial bíblico que la iglesia espera, el rapto de la iglesia. Nos tenemos que ir, el Señor va a venir a buscarnos, ¿sí? A la trompeta, a la final trompeta, dice el apóstol Pablo en Corintios, y 1 Tesalonicenses 4 habla del rapto. Muy bien, ahora quiero continuar, quiero meditar en esta noche. Vamos a ver cómo andamos con el tiempo. Quiero hablar del capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Es un capítulo que habla de lo que va a pasar cuando la iglesia ya no esté. Habla de la gran tribulación, de lo que va a pasar para las personas que se quedan. ¿Sí? Miren qué fuerte que es, ¿no? Y saben también por qué quería meditar este capítulo, porque se está viendo mala interpretación. Hay hermanos que están interpretando mal el capítulo 24 de Mateo, ¿sí? Lo están relacionando con la guerra que está pasando hoy. Todos sabemos que Israel está en guerra, todos sabemos lo que está pasando en Israel allá, y el principal versículo que se interpreta mal es dolores de parto. Ahora, a la luz de las Escrituras, vamos a meditar y vamos a mirar que este capítulo 24 es para Israel. La iglesia ya no está. ¿Sí? Ven, miramos, Mateo 24 habla, el Señor le está hablando a Israel de lo que le va a pasar a Israel. De ese periodo de la gran tribulación, la semana 70 de Daniel. ¿Se acuerdan que hace varias reuniones atrás habíamos hablado del capítulo de Daniel de la semana 70? Bueno, Mateo 24 habla de la semana 70. Obviamente la iglesia no está. ¿Sí? Ahí es donde entra la confusión. Pero si miramos bien, cuando el Señor habla, en el capítulo 24, no hay iglesia. Si la iglesia no está. O sea, es pura y exclusivamente para Israel. Ahora vamos a meditarlo y vamos a ir mirando cómo Mateo 24 está relacionado con el Apocalipsis. Del capítulo 4 de Apocalipsis para al 19, todo es tribulación, es Mateo 24. La iglesia ya no está. La iglesia aparece en el Apocalipsis hasta el capítulo 3. Si miramos capítulo 3, vamos a ver las 7 cartas a las 7 iglesias. Ahí está todavía la iglesia en la tierra. En el capítulo 4 ya no está la iglesia. Porque el Señor, si ustedes pueden meditarlo después, van a ver que el Señor le dice, ven, sube a Juan en visión, en espíritu, ven y sube aquí y te mostraré lo que ha de pasar. Entonces Juan está, en el capítulo 4, está en el cielo recibiendo lo que Dios le va a revelar para que él escriba, y lo tenemos hasta ahora en la Biblia, ¿sí? Del capítulo 4 al capítulo 5, Juan está mirando los tronos. En el capítulo 6 comienzan los sellos, lo que vamos a ver en Mateo 24. La iglesia no está. La iglesia va a ser levantada antes. Y va a comenzar el capítulo 24 de Mateo. Vuelvo al Apocalipsis. Todo del 4 al 19 es todo el periodo de tribulación, donde se realizan los 21 juicios que vamos a ver en otra oportunidad. ¿Sí? El juicio de los 7 sellos, las 7 copas y las 7 trompetas. Todo eso va a sufrir, va a pasarle a las personas que se quedaron aquí en la tierra. La iglesia no.
Porque nosotros no fuimos. El Señor va a tocar, dice 1 Tesalonicenses, y en Corintios también lo pueden ver, que hemos visto la vez pasada, con voz de trompeta, con voz de arcángel, con voz de mando. El Señor nos va a llevar. Y nos vamos a ir. Y va a comenzar el capítulo 24 de Mateo. Acompáñenme, vamos a meditar, vamos a ver, ojalá no nos pasemos. El capítulo 24 comienza, está antes del 25 y después del 23. En otra oportunidad vamos a ver el capítulo 25 a continuación. En el 24 dice, Jesús predice la destrucción del templo. Miren, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. El Señor salió del templo y no entró más. ¿Sí? Si miramos en Marcos, también volvemos a ver, y el Señor salió del templo y no entró más, porque de ahí se fue. ¿Sí? Dice, mostrarle los edificios del templo. Respondiéndole, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Miren esa profecía que el Señor le estaba dando a sus apóstoles del templo, del segundo templo, que había sido construido por Zorobabel y terminado por Herodes. Entonces, era una maravilla el templo. Y los apóstoles le estaban diciendo, mirad lo que es esto. Y el Señor le dice, les digo que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora pregunto, ¿se cumplió esa promesa? ¿Esa profecía? ¿Se cumplió? Sí. 38 años después, años 70, el emperador Tito destruye el templo, no quedó nada. Y hasta el día de hoy no tienen templo. Miren qué maravilla que es la Biblia. Miren las enseñanzas que nos dejan. Esa profecía del Señor le dice a sus apóstoles, les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. 38 años después, el emperador Tito destruyó. Y hasta el día de hoy, Israel no tiene templo. Pero se va a construir el tercer templo. ¿Y saben quién lo va a construir? El anticristo. Aquí, en Mateo 24. Vamos a continuar. Dice, señales ante el fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos frente al templo, hay algún paréntesis, Jerusalén tiene 8 puertas de entrada, y por donde el Señor entró aquel domingo de Ramos, en su entrada triunfal, es la puerta oriental. Dice que la puerta oriental da frente a los olivos, y desde el monte de los olivos, mirando la puerta, se veía el templo. Por ahí entró el Señor en el burrito, en ese asnito, ese domingo de Ramos, entró por ahí. 600 años después que el Señor muere, esa puerta se cerró y hasta el día de hoy está cerrada. Cerraron esa puerta, hicieron un cementerio, pero ahí está el monte de los olivos. Dicen los teólogos que por ahí se va a volver a abrir esa puerta, porque por ahí va a volver a entrar el Señor cuando ponga los pies en el monte de los olivos. Zacarías 14, lo pueden ver después, ¿sí? Entonces, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, aquí ellos le van a hacer 3 preguntas. En el Evangelio de Marcos parecen 2, aquí parecen 3. La primera, ¿cuándo serán estas cosas del templo? El Señor le había dicho, no quedará piedra sobre piedra. Dice, ¿cuándo serán estas cosas? La primera. ¿Y qué señal habrá de tu venida? La segunda. Y la tercera, y del fin de los siglos. 3 preguntas. El Señor va a contestar la primera en el Evangelio de Lucas. Vamos, Lucas capítulo 21, rapidito. Ahí contesta el Señor. Lucas 21, verso 20, después lo subrayan ahí. Dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Cuándo se rodeó Jerusalén? Emperador Tito destruyó el templo. ¿Sí? Ahí se cumple. Ahí contesta el Señor.
La primera pregunta. Volvemos a Mateo. Aquí empezamos, aquí vamos a meditar. Y si quieren cualquier cosa que quieran preguntar, vamos a conversar, ¿sí? Vamos a hacerla activa a la reunión. Miren lo que dice aquí el Señor. Contesta la primera pregunta del templo. Vamos con la segunda. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Aquí empieza, atento, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Ahí está. Ahí comenzamos a descifrar Mateo 24. Vendrán muchos en mi nombre y dirán yo soy el Cristo. ¿Hemos escuchado hasta ahora que alguien diga yo soy el Cristo? Yo no escuché. ¿Ustedes? No. Hasta ahora nadie dijo que no. Entonces, no podemos decir que lo que está pasando hoy, en la actualidad, en la guerra de Israel, en los rumores de guerra que están pasando, decir que se está cumpliendo esto. En primer lugar, ¿saben por qué? Porque está en la iglesia todavía. Segunda Tesalonicenses 2 que dice, pero hay alguien quien lo detiene. Cuando sea quitado, entonces cuando la iglesia sea levantada, va a comenzar Mateo 24. Ahí recién van a comenzar los rumores de guerra, los dolores de parto. No podemos decir esto que está pasando, estos rumores, porque guerra hubo siempre. Israel desde 1948 para acá vivió en guerra. Entonces no podemos decir, esto son las señales, la venida, el Señor viene. No, porque está la iglesia. Y si yo digo, sí, lo que está pasando allá en Oriente son dolores de parto, son los rumores de guerra, es lo que está escrito en Mateo 24, la iglesia está pasando la tribulación. Y no es así, ¿que no? La iglesia no va a pasar la tribulación, según nuestra escatología, no va a pasar. Entonces no podemos decir, pero hay hermanos que lo dicen. Miraba un gran teólogo la semana esta pasada, un teólogo mexicano, decir eso. No lo puede decir. Entonces, démosle la mano a los hermanos amilenaristas. Ellos dicen que la iglesia pasa la tribulación. Entonces, es verdad. La escatología de ellos es la perfecta, la nuestra no. No. La iglesia no va a pasar la tribulación, mis hermanos. De ninguna manera. No va a pasar. Porque sería la ira de Dios contra el Señor Jesucristo. Si la iglesia está aquí. No va a pasar. Entonces ahí es donde primero, es el primer versículo que lo interpretamos mal. Dice, mirad, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Ahí me voy a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis capítulo 6. Aquí empiezan los sellos. Aquí empiezan los primeros 7 juicios que va a sufrir la humanidad. Recuerden, la iglesia no está, la iglesia ya está en el cielo. Entonces, aquí va a pasar. Miren lo que dice verso 6, capítulo 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, subrayen, caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo para vencer. ¿Qué dice ahí? ¿Quién es el del caballo blanco ahí? A ver. ¿Quién es ese? ¿Quién? No. El anticristo. Porque él es el que viene a establecer la paz en el Medio Oriente. El caballo blanco del capítulo 19, sí es el Señor Jesucristo, que viene a luchar con el anticristo aquí. Final de la gran tribulación, la batalla del Armagedón. Pero este primer caballo blanco es el que viene a hacer la paz, a darle la paz a Israel y los musulmanes. Dice Segunda Tesalonicenses cuando digan paz y seguridad. Entonces, el caballo blanco que viene en el primer sello es el anticristo. ¿Saben por qué? Porque miren cómo dice, cómo viene.
Y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco, pero no dice flechas. ¿A dónde va uno a la batalla con un arco sin flecha? A ningún lado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que viene a hacer la paz. Y él va a venir y va a establecer la paz con los musulmanes y con Israel. Ahí va a ser la única vez que va a tener paz Israel, mis hermanos. Ahí. Porque él la va a dar. Y ahí va a ser cuando van a construir el tercer templo. Ahora es imposible construir el tercer templo, porque está la mezquita de Omar, esa cosita amarilla que vemos, esa es de los musulmanes, y al lado está el muro de los lamentos de los judíos. Si los judíos, miraba esta semana, y hablaba un rabino, y decía que si Israel tiene la autoridad de destruir el templo, de sacarlo a la mezquita de Omar, pero se va a armar la guerra. Porque los musulmanes no van a permitir, porque esa es la mezquita de Omar. Entonces, ¿por qué los judíos van a donde adoran? En el muro de los lamentos. Porque no tienen templo. El templo se destruyó en el año 70, cuando el Señor les dijo, no quede la piedra sobre piedra. Entonces, cuando venga el Mahdi, el anticristo, los musulmanes le dicen el Mahdi. Ellos esperan al Mahdi. Entonces, cuando él venga, va a establecer la paz con los musulmanes y con Israel, y van a sacar la mezquita y van a construir el tercer templo. Y va a comenzar. Entonces el Señor le dice, cuando vengan, dice, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Ahí el Señor le está diciendo, a Israel lo va a engañar. Va a venir uno haciéndose pasar por Cristo y lo va a engañar. Y verdad. Y esa paz va a durar 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio de los 7 que aquí Mateo habla. ¿Sí? Sigo. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, si yo digo, estos rumores de guerra son los que están aquí en Mateo 24, ya hemos sido engañados, ya ha venido el anticristo y la iglesia está aquí. O sea, no, nuestra escatología no nos dice, no nos enseña esto. ¿Saben cuál es el que habilita a que comience la gran tribulación? El rapto de la iglesia. Cuando nosotros nos vayamos y vamos a ver lo que va a pasar aquí. Recién estamos entrando. La iglesia no va a estar, no vamos a ver. Decía el pastor David Escarpeta de las Asambleas de Dios en Colombia, yo me voy en vuelo de primera línea con el Señor. Porque aquí sí vas a poder ir al cielo, pero te va a costar caro. Vamos a seguir, ¿sí? Ojalá que podamos llegar. Dice, porque se levantarán, verso 7, nación contra nación. Y reino contra reino. Todavía no se levantamos. Aquí en esta guerra actual están peleando 3. Estados Unidos, Israel, Irán. 3. Para que se arme una tercera, muchos dicen, mi padre me dice, la tercera guerra mundial ya se arma. Ya está, me dice. Y cada vez que voy, la tercera guerra, para mí la tercera guerra mundial, mis hermanos, va a ser el Armagedón. La batalla del Señor con sus ángeles, con el anticristo y las 10 naciones. Para mí, esa es la tercera guerra mundial. Quizás esté equivocado. Entonces, aquí dice, nación contra nación, reino contra reino. Dice, y todo, en verso 8, esto será principio de dolores. Así que no podemos decir esto que está pasando, principio de dolores, de ninguna manera, mis hermanos. Miren lo que va pasando aquí. Miren los versículos que vamos leyendo y nos vamos dando cuenta que recién estos son principios de dolores, no lo que estamos ahora. No. Sigo.
en el verso 6, y oirán rumores de guerra, dice, ¿no? Ay. Vamos a Apocalipsis otra vez, 6. Y vamos a ver el segundo caballo. Primero hemos visto el blanco, el que trae la paz. Simboliza la paz. ¿Se acuerdan que antes el símbolo de la paz era la paloma? ¿Se acuerdan? Todo el mundo, la paloma, símbolo del Espíritu Santo, símbolo de la paz. ¿Y saben qué es ahora el nuevo símbolo de la paz? ¿Saben qué es? Van viendo ya un caballo blanco. Ya se va poniéndose en línea para que venga el anticristo. ¿Qué quiere decir? Estoy diciendo para que venga el anticristo. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia va a ser levantada antes. ¿Sí? Entonces, miren lo que dice en el capítulo, versículo 3 del 6. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió un caballo bermejo. Al que lo montaba le fue dado el poder de quitar la tierra, la paz, y que se matasen unos a otros. Va a empezar la guerra. ¿Sí? Como habíamos visto en el versículo 6 de Mateo, y oiréis rumores de guerra, ¿ves? Ahí va a ser el segundo caballo, el segundo sello. Ya se va a empezar a abrir los 7 sellos. Va a ser un desastre. Los que quedan aquí. Esas personas, ¿saben quién se van a quedar? Las personas que han escuchado el Evangelio y han endurecido su corazón. La vez pasada, no llego con el tiempo, un hermano me hace una pregunta: ¿cuáles son los beneficios y las contras si te quedas vos y no vas en el rapto? Me dice. ¿Cuál va a ser los beneficios y la contra? Miren la pregunta que me hace. Y le digo, y mirá, los beneficios va a ser saber que en 7 años viene el Señor. Porque al terminar los 7 años, lo vamos a ver aquí, y verán al Hijo del Hombre, dice, en las nubes. El beneficio va a ser saber, tengo 7 años para escaparme. Y la contra va a ser la gran persecución del anticristo. La contra va a ser que no voy a poder comprar nada porque me va a tener que poner el sello. Y si me pongo el sello, chao. ¿Y qué vas a hacer? Me dice. Y bueno, esconderme, porque el Señor aquí los manda a esconder a Israel. En las piedras, ya vamos a seguir leyendo. Y de última le digo, quitarme la vida, descapitarme. Porque si miramos en el capítulo 19 de Apocalipsis, y vi las almas de los decapitados en la gran tribulación. No sé si han visto las películas donde tenían que poner el sello, y si no, la guillotina. Dicen teólogos que va a volver la guillotina. Ahí, perdiendo la vida, voy a ir en vuelo de segunda línea al cielo. Esa sería una de las contras, le digo al hermano. Sigo. Versículo 9, entonces os entregarán a la tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todos la gente por causa de mi nombre. Muchos trompezarán, verso 10, y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Eso va a ser entre una guerra civil entre los judíos. Puros judíos van a empezar a desesperarse. Porque esa paz falsa que el anticristo le propone va a llegar al final de los primeros 3 años y medio. Y va a comenzar la gran persecución. Aquí comienza. Dice el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahí lo vamos a tener. En el segundo periodo de la tribulación va a estar el falso profeta y la bestia y el anticristo. ¿Sí? Aquí lo dice el Señor. Y miren el versículo. Vamos a llegar a otro de los versículos que es muy mal interpretado. El versículo 13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ese es otro de los versículos mal interpretados. No, tienes que perseverar para ser salvo. ¿A dónde dices? Aquí está.
Pero primero, yo tengo que fijarme a dónde está. Está en Mateo 24. ¿Y qué es Mateo 24? Tribulación pura. Entonces, no es para mí. No es para él, no es para el demás. No, porque él voy a su salvo. No tienes nada que perseverar porque soy salvo. Yo ya soy salvo. ¿De qué tengo que perseverar? De nada, porque soy salvo. Ya la tengo mi salvación. El Señor está morando en mí. Entonces no puedo perseverar hasta el último para ser salvo. No. A ese versículo lo agarran los hermanos pentecostales. Y ellos dicen que la salvación se pierde. Entonces, ese versículo lo interpretan ellos. Hacer las cosas bien, si sos salvo. Haces una cosa mala, no sos salvo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la salvación es por obras. No. Salvación es por gracia. Y si Cristo mora en mí, yo no tengo por qué perseverar para ser salvo, ¿no? Ya soy salvo. Entonces, ese versículo es para Israel en la gran tribulación. Sigo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Segunda pregunta contestada del Señor. El evangelio va a ser predicado en todo el mundo. Recién va a venir el fin. Ahora una pregunta. ¿Quién va a predicar el evangelio si la iglesia no está? A ver, ¿me la contestan? ¿Quién me lo contesta? ¿Quién? Perfecto. Apocalipsis 11. Se van a levantar 144,000 judíos. 12,000 de cada tribu van a tener el sello del Cordero y van a predicar en todo el mundo. Ellos son los que terminan de predicar el evangelio. La iglesia no, mis hermanos. Ahí hay otra equivocación. Todos creemos que la iglesia va a terminar de predicar el evangelio. No, de ninguna manera. Todos decimos, no, me voy a predicar. Sí, prediquemos el evangelio. Pero la iglesia no la termina. ¿Por qué? Porque si el rapto es hoy, si somos raptados hoy, mañana, miren. La iglesia no va a terminar de predicar el evangelio. Los 144,000 y los 2 testigos, Apocalipsis 11, ellos terminan de predicar el evangelio. La iglesia no. ¿Sí? Sigo. Aquí viene. Entonces vendrá el fin. Recién ahí contesta el Señor la segunda pregunta. Y dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santísimo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Daniel 9:27 habla de que él va a venir, el anticristo va a sentarse. Y aquí él se va a sentar. Segunda Tesalonicenses, en otra oportunidad lo vamos a ver, hablando de la segunda venida del Señor, cuando el anticristo se va a sentar y se va a hacer pasar por Dios en el templo y lo va a construir él en esos 7 años de la gran tribulación. Entonces, miren lo que le dice el Señor. Cuando él parezca en los segundos 3 años y medio, porque ahí se va a plantar él, miren lo que dice. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Ven que no es para la iglesia? ¿Ven que Mateo 24 no está en la iglesia? Todavía no había empezado la iglesia cuando el Señor escribe esto, cuando el Señor le dicta a Mateo. La iglesia empieza en Hechos 2, Pentecostés. 4 fiestas solemnes de Israel cumplida. Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo, empieza la iglesia. ¿Sí? Entonces, aquí dice, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Miren el verso 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Muchos, la teología del reemplazo, la teología del pacto, los hermanos amilenaristas dicen que ya pasó la tribulación allá en el año 70. ¿No? Que estamos pasando tribulaciones, dice que la iglesia está pasando tribulaciones. No.
Porque lo que nosotros estamos pasando, sí tenemos tribulaciones, ¿o no? Muchas. Pero las tribulaciones que nosotros tenemos, mis hermanos, son un picnic a la comparación de la que va a ser esta, de la que dice Mateo. Y si quieren estudiarlo a fondo, mediten desde el capítulo 4 de Apocalipsis al 19. Todo lo que eso pasa es Mateo 24. Que ese sea el desafío para la próxima. Estudien desde el capítulo 4 de Apocalipsis al 21, al capítulo 19. Porque el 20, el Señor ya está aquí. Viene en el caballo blanco. El Señor, ¿sí? Entonces, ese sea el desafío, estudiar. Y ahí se van a ir dando cuenta, hermanos, al ir meditando el Apocalipsis, se van a ir dando cuenta lo que el Señor le dice en Mateo 24. Quiero terminar, no voy a llegar. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y bueno, empieza ahí. Después dice en el 24, porque se levantarán, vuelve a decir, falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere aún a los escogidos. Tesalonicenses 2, vamos, rapidito. Y segunda venida del Señor, ¿no? Ya. Primera Tesalonicenses 4, rapto de la iglesia. Quiero que miremos. Dice, vamos a leerlo desde el versículo 4. El día del Señor, el versículo 2. El día del Señor está cerca. El versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el pecado, el hombre de pecado y el hijo de perdición. ¿Sí? No vendrá el Señor, segunda venida, antes que se manifieste lo que estamos leyendo. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. Habíamos visto aquí Mateo 24. Miren cómo está todo relacionado. Como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, decía esto Pablo a los tesalonicenses? Y ahora vosotros sabéis, miren esto, subrayen, lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Eso es el misterio de la iniquidad. Es todo lo contrario al Señor. Todo. Juan en primera, Juan dice el espíritu del anticristo que ya está. Y todo lo que va contra del Señor es el espíritu del anticristo. Pero aquí es él, el anticristo, el que se va a sentar en el templo, ¿sí? Y quería terminar. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién es? ¿Quién lo detiene? La iglesia. O sea que la iglesia tiene que ser levantada para que empiece. Mateo 24. Mientras nosotros estemos, mis hermanos, puede pasar de todo en el mundo. No son dolores de parto. Rumores de guerra va a haber siempre. Por eso, mientras escuchemos, que diga, rumor. Una vez, el otro día escuchamos un hermano, no, hermano, ya está, Señor está viniendo. Ajá, bueno, sí, ya está viniendo, sí. No, mira lo que está pasando, sí. Estamos aquí nosotros todavía. O sea, ¿qué quieres decir? Le digo, ¿qué lo vamos a ver el anticristo? Claro, este hermano es aminlarista. Claro, sí lo vamos a ver el anticristo, pero dame los saludos porque yo no lo voy a ver. Él dice que lo va a ver. Nosotros no, porque nosotros vamos a ser levantados y va a comenzar. Miren cómo está Mateo 24. Bueno, pues no sigo con el tiempo. En otra oportunidad vamos a seguir. Miren el versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Verso 29, con esto termino, mis hermanos. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Ve? Miren eso. Miren lo que significa Mateo 24. Algo maravilloso. Pero triste
para los que se quedan. Porque ellos van a estar. Nosotros no vamos. Yo creo que todos los que estamos aquí nos vamos a ir en vuelo de primera línea, como decía Escarpeta. ¿Sí? Y los que se quedan van a ver esto. Van a sufrir gran persecución. ¿Sí? Bueno, no llego con el tiempo, pero quería seguir viendo. Después el capítulo 25, hay 3 parábolas, son las parábolas de juicio. Ahí está la parábola de las 10 vírgenes, otra de las parábolas que es muy mal interpretada, que se habla, si querés, del rapto de la iglesia, de ninguna manera. Parábola de la iglesia en otra oportunidad, vamos a continuar. Nada que ver. Muchos dicen, el año pasado estuve en una conferencia y el hermano que estaba predicando tocó la parábola de las 10 vírgenes y lo puso como arrebatamiento de la iglesia. De buena manera. ¿Sí? En otra oportunidad continuamos, mis hermanos. ¿Sí? Pero estudienlo en el capítulo 24 de Mateo acuérdense, del 4 de Apocalipsis al 19 y van a ver, todo eso es Mateo 24. Y no se olviden que todo lo que pasa en el mundo y nosotros estamos viendo no es Mateo 24, porque la iglesia está. ¿Sí? Que el Señor nos bendiga. Y el desafío que sea meditar desde el 4 en adelante en el Apocalipsis, y en la próxima oportunidad vamos a mirar la venida del Señor. Segunda venida del Señor. La iglesia viene con el Señor a establecer el reino milenial. Que el Señor nos bendiga. Amén.